Muy buenos días. A nombre de Vintech, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vintech SOC, Centro de Operaciones, Servicio Administrativo. El primero de este año 2022. Les presento a nuestro ponente, Antonio Ruiz, director de Ingeniería en Cyberspace y quien nos apoya en la parte de Vintech SOC. Tiene más de 15 años de experiencia en pruebas de intrusión, pentester, ingeniería inversa y experto en manejo de incidentes. Desarrolló un laboratorio para pruebas de seguridad de aplicaciones y dispositivos móviles. Asimismo, desarrolló un plan de contingencia para la mitigación de ataques de DDoS, del cual cuenta ya con 3 casos de éxito en el ámbito gubernamental. Participó como instructor impartiendo los cursos de Secure Programmer y Secure Analyst de EC Council, así como el seminario de preparación para lograr la certificación CISP. Desarrolló una metodología para la implementación y cumplimiento de la normatividad vigente en el sector financiero para organizaciones que proveen servicios tecnológicos en este ramo. Esperemos que disfruten al máximo este webinar, aprovechen a nuestro ponente, aclaren todas sus dudas y estamos a sus órdenes. Te dejo el micrófono, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a arrancar para no quitarles tanto tiempo, hacerlo un poquito más ágil y pues vamos avanzando. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el panorama actual? Hoy vamos a ver un poquito acerca de la problemática que tenemos a nivel primero de ciberseguridad. Empezamos a revisar temas de malware, que sin duda son de las amenazas más persistentes, ¿no? O más presentes y que van a seguir afectando y seguirán afectando durante todo el tiempo, ¿no? Y de esta familia de malware, las que más, o el que más sobresale viene siendo la parte del ransomware. Entonces, hoy en día el ransomware se ha convertido en uno de los malwares o en uno de los vectores de ataque más utilizados por el crimen organizado o por el cibercrimen, inclusive también por los APTs o las amenazas persistentes avanzadas que vienen desde los estados, ¿no? Por ejemplo, entonces apenas ahorita con todo este tema bélico que hay entre Ucrania y Rusia, habíamos estado viendo mucha información relacionada a ciberataques y a ejercicios de denegación de servicio o ataques volumétricos hacia bancos, hacia el mismo gobierno de Ucrania, cosas por el estilo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que vamos a empezar a observar cómo todas estas nuevas modalidades de amenazas modernas, pues no solamente van a estar ahí para el ciberdelincuente, ¿no? Y que el objetivo que busca al final del día, pues es hacerse de dinero fácil. Por eso es que secuestra la información y después nos amedrenta, ¿no? Nos dice que ya tengo yo tu información, si no me pagas el rescate, pues yo la voy a hacer pública y te voy a empezar pues a balconear en todos los sentidos y en todos los momentos, ¿no? Ahora, algo también importante a mencionar de la parte de las bandas de ransomware es que literalmente toda la parte que utilizan para los ataques son ataques no son dirigidos como tal hacia una industria o hacia alguna organización, sino más bien son ataques oportunísticos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, un ataque oportunístico será, pues yo encontré que existe la vulnerabilidad, yo encontré que en un data leak, ¿no? Que en una de estas brechas de seguridad, alguno de los sistemas, me encontré una credencial y resulta que la credencial de acceso fue buena, y es entonces como pues utilizo yo y empiezo a ejecutar mi ataque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ransomware únicamente está tocando la puerta de todas las infraestructuras, viendo en qué momento encuentra una vulnerabilidad que pueda explotar y entonces se va a colar hacia adentro, ¿no? Tenemos otra de las amenazas y que termina siendo una problemática también muy, muy sensible el día de hoy, la parte de los intrusos con privilegios o los famosos insiders. ¿Por qué son tan peligrosos los insiders? ¿Por qué? Porque tienen una credencial de acceso, tienen cierto nivel de conocimiento y desde el punto de vista de ese conocimiento saben en dónde está la información, qué tipo de controles maneja la organización y entonces se convierte nuestro empleado enojado o molesto o el que no se siente pues realmente apapachado por la organización, es nuestro peor amenaza que podemos tener, ¿no? Entonces, imagínense qué tanta afectación podríamos tener.
Siguiendo más o menos por el listado de amenazas, tenemos la parte del espionaje. Todo el tiempo estamos sujetos a ser espiados, no necesariamente porque seamos un periodista, porque seamos, pues no sé, alguna persona importante, muy importante. Simple y sencillamente, pues es la parte de de campañas que prácticamente nuestra competencia y que tiene que ver con la competencia de mercado y la industria, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de retails o en los grandes supermercados, cómo se están haciendo de los precios de la competencia para tratar de sacar un precio más abajo o ver cómo pueden dar mejores opciones o mejor calidad de los servicios que entregan hacia el consumidor final y de esta manera adquirir toda pues la actividad económica hacia con ellos, ¿no? Entonces, veamos el espionaje no solamente como un espionaje de entre estados o entre que yo te estoy viendo a ver cómo lo estás haciendo o cómo estás entregando el servicio, ¿no? Sino también una manera de poder entrar en la parte de estar haciendo pues, oferta y demanda y todas estas cosas, ¿no? El robo de contraseñas es o sigue siendo una amenaza o un vector de ataque muy conocido. Hoy en día ya no vemos tanta fuerza bruta, ¿no? Como antes. Fuerza bruta es un vector de ataque de tipo de adivinación de contraseñas, en donde pues teníamos un usuario y probábamos miles de contraseñas para tratar de entrar a su correo electrónico, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que pasaba, levantaba muchas banderas, levantaba muchas notificaciones y a nivel ya de la infraestructura nos dábamos cuenta de que algo estaba sucediendo. Hoy lo están haciendo a la inversa. Hoy tienen una sola contraseña que puede ser estándar que maneje la organización y encuentran todos los usuarios que pueda estar laborando dentro de esa suscripción y hacen el famoso password spray, perdón, el password attack spray, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esa parte? Prueban la misma contraseña con muchos usuarios y entonces ese tipo de vector de ataque ya no levanta ningún tipo de bandera y es más difícil de poder observar qué es lo que está sucediendo en la infraestructura. ¿Vale? Y por último, y no menos importante, pero al contrario, uno de los más dañinos, pues es la parte de la ingeniería social, ¿no? Desgraciadamente nuestros usuarios terminan siendo nuestro eslabón más débil de toda la cadena de protección o de toda la cadena de seguridad de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces no están entrenados o muchas veces no tienen el contexto de cómo poder identificar un tipo de phishing, por ejemplo, ¿no? Un correo electrónico que no han solicitado y que están prácticamente tratando de suplantar la identidad, ya sea del jefe, ya sea de algún colega, ya sea de alguna área de soporte en particular o de algún servicio, ¿no? A lo mejor te llega un correo electrónico haciéndose pasar por tu banco, ¿no? Que alguien ya te movió dinero y tú caes en la trampa, te redirigen a un portal web bancario que se ve igualito al original y tú pones tus contraseñas, pones tus datos y pues ya les diste cierta información. Entonces, desgraciadamente, ese vector de ataque en cuanto a la ingeniería social termina siendo uno de los más peligrosos porque pues a quien engañan es a nuestros usuarios y nuestros usuarios son los que tienen la información y el conocimiento para poder acceder a las infraestructuras y a los sistemas. ¿Vale? ¿Qué hacer? ¿No? Entonces tenemos esa problemática en cuanto a las amenazas. Sabemos ya hoy en día por dónde nos pueden pegar. Sabemos que tenemos que tener al menos nuestra infraestructura un poquito más segura, más actualizada, mejor configurada, no tan plug and play, ¿no? Cosas por el estilo. Pero todo eso empieza a convertirse entonces en un problema, ¿no? Entonces aquí nace el concepto de SecOps, ¿no? La parte Security Operations. Security Operations es una colaboración entre seguridad de la información o seguridad TI y operaciones de TI. ¿Por qué o con qué objetivo? Precisamente para que toda esa operación de esa infraestructura sea de forma segura y entonces evitemos tener alguna brecha de seguridad, podamos identificar en tiempo y en forma cualquier tipo de actividad anómala o sospechosa y de esa manera poder actuar de forma inmediata para poder contener algún tipo de amenaza o algún incidente. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué siempre vamos a fallar o por qué siempre las organizaciones fallan? Porque normalmente, como esto está muy enfocado cuando todo era on-premise, es decir, en sitio o in situ, ¿no? En donde tú tenías toda tu granja de servidores, tenías tu Active Directory, tus switches, routers, tus firewalls, tus proxies, tu content filtering, o sea, todos esos componentes de la red lo teníamos presente dentro de nuestro data center
y teníamos que proteger y poner un guardia en la entrada y poner una bitácora de quién entraba, quién salía y los STVs. O sea, todo eso que hoy en día nos imaginamos que está en la nube, ¿no? Antes lo teníamos en nuestros data centers. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos a tener este tipo de enfoque de ciberseguridad a nivel del cumplimiento, todo esto va a fallar porque nuestras estrategias se quedaron en el on-premise. Y hoy en día ya con todo esto de nube híbrida y la nube y el cloud y los proveedores y el riesgo compartido y la responsabilidad compartida y los controles y protección de los datos, la identidad, etcétera, etcétera, nosotros tratamos de permear o de llevarnos esa estrategia de SecOps que ya teníamos en sitio, nos la tratamos de llevar a la nube. Y definitivamente todo eso cambia desde el punto de vista que los servicios se consumen de una forma diferente. La parte de la asignación de recursos y de roles es diferente, porque no sabemos realmente cuál es el potencial de darle acceso a un Global Admin, por ejemplo, y ese Global Admin, qué es lo que puede hacer, qué tanto puede lograr. ¿Qué pasa cuando un usuario nosotros le delegamos la confianza para que pueda hacer un single sign-on en cualquier servicio de un tercero y que le dé el máximo privilegio a su aplicación en la que está haciendo ese sign-on? Entonces, esos son los problemas que nosotros no alcanzamos a ver desde la estrategia que traíamos on-premise para tratarlo de llevar hacia la nube, ¿no? Entonces, a eso le vamos a agregar que, pues aún así, nuestras organizaciones necesitan una mayor visibilidad y coherencia precisamente para poder evitar este tipo de riesgos. Entonces, si nosotros no podemos medir el posible impacto o el posible riesgo de una infraestructura que estamos nosotros implementando o algún cambio, va a ser muy difícil de que podamos medirlo o más bien que podamos observar qué es lo que está sucediendo. Entonces, todo esto, imagínense ahora en en un contexto de infraestructura multivendor, ¿no? En donde se está hablando Checkpoint, donde se habla Cisco, donde se habla Barracuda, y de repente tenemos un Ironport por ahí en la frontera, y tenemos un montón de cajas y un montón de tecnologías y software por aquí, software por allá, aparte nuestros servicios, nuestros sistemas core, la parte de procesamiento, aparte los sistemas de soporte, el CRM de ventas. O sea, de repente tenemos un monstruo, así un monstruo súper articulado con un montón de cosas, un montón de tecnologías que tenemos que estar nosotros averiguando y validando que estén actualizadas. De repente ya nos vamos a empezar a encontrar con sistemas legacy que en algún momento tuvimos que habilitar y en ese momento era compatible, y ahora con los cambios de sistema operativo, pues ya no podemos mover nada porque desgraciadamente quien fabricó el software pues ya quebró inclusive, ¿no? Entonces empezamos a tener todavía ese reto tan importante. O sea, ya sabemos que es difícil hacer la parte de la administración de la seguridad a nivel de operaciones, de tecnología, y ahora trasladar todo eso a un ambiente multivendor se convierte todavía más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere conocimiento para múltiples piezas y equipos. O sea, necesitamos tener a gente especializada en la tecnología que tenemos aprovisionada. Proceso de implementación y soporte técnico multinivel y multivendor. Es decir, necesitamos tener toda la parte de soporte técnico y que nuestra gente de soporte sepa de lo que estamos nosotros utilizando a nivel de tecnología. Problemas de incompatibilidad. Ya veo por ahí algún tipo de conector o que tengamos que desarrollar alguna especie de API o algún bridge para poder conectar una base de datos legacy que se quedó ahí, que ya no la pudimos sacar y pudimos actualizar, y ahora como queremos migrarnos a nube, pues va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, ya veo también la parte de problemas de incompatibilidad. Todo el tema de la gestión de los servicios, garantías, soporte, licenciamiento, y lo más difícil, ¿quién es el responsable de todo eso? ¿Dónde queda todo eso documentado? Ahí viene también otro gran reto. Documentar toda la parte operativa, quién es el encargado de ver las garantías, quién es el encargado de ver el nivel de licenciamiento de las cajas a nivel de comunicaciones, a lo mejor, aparte del licenciamiento de la ofimática y de los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro reto también bien importante. Las relaciones múltiples con proveedores, ¿no? Ese también se convierte en un problema porque, pues desgraciadamente aquí las amenazas hoy en día, pues le pegan a la parte de la cadena de suministros. Vamos a hablarle al proveedor, al tercero. Muchas veces cuando no se tiene dentro de la organización un programa de partnership bien desarrollado,
en donde pues tenemos que meter un poquito las narices en el lado de nuestro proveedor para saber también qué práctica de ciberseguridad tiene y poder garantizar de que a través de él no nos van a llegar y a pegar a nosotros, ¿no? Entonces también tenemos que tener ese tema de relaciones múltiples. ¿Quién se va a encargar de los SLAs? ¿Quién los va a estar evaluando? O sea, se convierte realmente en un serio problema toda la parte de SecOps ya en un ambiente multivendor, ¿vale? Pero bueno, no todo está perdido y no todo está por allí tan difícil, ¿no? Es por eso que nacen lo que son los servicios administrados. Entonces ya conocimos qué retos tenemos a nivel de ciberseguridad, ya sabemos qué retos tenemos a nivel de security operations, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión, la administración y la operación de nuestra infraestructura. Y pues ahora vamos a ver cómo podemos ayudar, o sea, cómo podemos apoyar a que esos retos y todos esos riesgos que hoy en día ya conocemos, podemos minimizarlos o inclusive podemos hasta transferirlos, ¿vale? Acuérdense que un riesgo pues no lo vamos a poder eliminar al 100%, se puede minimizar o se puede transferir o se puede aceptar, ¿vale? El aceptar un riesgo pues es pues saber realmente ponerle un valor a la información o al tipo de afectación que podamos llegar a tener y de esa manera pues decir, sí, sí, yo aguanto dos, tres trancazos de tantos miles de pesos, pero pues hasta ahí párale, ya después del cuarto trancazo ya no aguanto, entonces hay que ver qué tenemos que hacer. Vamos a ver las diferencias que existen entre un MDR y un MSSP, ¿no? El MSSP viene siendo el proveedor de servicios de seguridad, pues vamos a decirlo así, el de primer generación o basado en servicios administrados reactivos. Y lo que ya viene siendo MDR viene del inglés Managed Detection and Response, que quiere decir servicios administrados de detección y respuesta. ¿Por qué está habilitado de esa manera? Así como lo vemos aquí en el diagramita, tenemos la parte de detección, son estos servicios que están del lado izquierdo, y tenemos la parte de respuesta. Si lo vemos en la línea negra, estamos viendo toda la parte de minutos o durante el tiempo, cómo va a ser la respuesta, cómo va a ser la atención de los servicios. Vamos a ver que la anticipación de amenazas nos va a llevar meses antes de que ocurra un incidente, es decir, todo lo conocido, todo lo que hoy en día ya tiene un indicador de compromiso, y vamos a hablar de un indicador de compromiso, es un síntoma, o vamos a decirlo, es una característica en específico de un tipo de amenaza o de un tipo de ataque. Hablemos de ransomware, sabemos que el ransomware, cierto archivo, es el que trae la parte de la infección, ¿no? Vamos a decirlo así, o el binario infectado, y a ese le sacamos un hash. El hash viene siendo la huella digital del binario, y de esa manera, pues prácticamente sabemos que ese archivo en particular es un tipo de ransomware, ¿no? O es el ransomware tipo A. Lo mismo va a pasar con direcciones IPs, correos electrónicos, dominios, URLs y todos esos datos de cómo es que opera y funciona el tipo de amenaza o el tipo de malware que estamos identificando. Todo esto de anticipación nos va a servir ¿a qué? Principalmente a poder controlar y a poder anteponer, anticipar, como dice bien el servicio de anticipación, la infraestructura de nuestro cliente. Lo que nosotros vamos de esta manera es a preparar firewalls, antivirus, los CDRs, los proxies, los IPS, todo lo vamos a poder aprovisionar con la inteligencia necesaria para evitar que esas amenazas conocidas nos impacten en la infraestructura, ¿vale? Entonces, por eso es que va desde meses hacia semanas. Luego tenemos el servicio de cacería, que empieza ya a correr a partir de semanas y días y un poquito de horas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahora en el servicio de cacería de amenazas, pues es tratar de identificar realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestra infraestructura. Poder identificar y sacar, ahora sí que reportar o notificar que existe algún tipo de comportamiento anómalo. Recordemos que las amenazas persistentes avanzadas son un tipo de amenazas que son sigilosas, que pueden estar inclusive años metidas dentro de una infraestructura, conociendo cuál es la actividad que hay en la misma, conocer cómo es el modus operandi de la organización y saber en qué punto es cuando se va a meter esta amenaza, y de esa manera va a sacar provecho de su estadía todo ese tiempo, ¿no? Hace poco liberaron unos reportes acerca de dos APTs que se llamaban, híjole, se me fueron los nombres, pero estaban enfocados principalmente a este sector financiero mexicano, ¿no? Y tenía más de 3 o más de 4 años
más de 4 años trabajando a nivel de la infraestructura y poder escuchar y viendo todo lo que sucede en ese contexto de la organización, ¿no? Entonces, el servicio de la cacería de amenazas será precisamente para poder identificar todo lo que hoy en día no es conocido y de esa manera, vamos a poder determinar nuevos vectores de ataques, ¿vale? Entonces, nosotros en el servicio de cacería de amenazas lo que hacemos es eh, asignarle o definir esos indicadores de compromiso para hacer conocida ya la nueva amenaza que estamos identificando. Conforme nos vamos acercando hacia el incidente de seguridad, estamos observando que nuestra reacción tiene que ser ya en horas y minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la parte del servicio de monitoreo, que es lo que hacían normalmente los MSCPs, pues es un servicio desgraciadamente reactivo. ¿Por qué reactivo? Porque una vez que ya lo vemos en nuestras plataformas de monitoreo, quiere decir que ya ocurrió en la infraestructura. Entonces, cuando nosotros ya vemos un barrido de puertos o ya vemos que hay una infección de algún tipo de malware y que estamos viendo ya algún tipo de exfiltración de datos, es porque ya ocurrió la infección en la máquina y ya lo único que estamos viendo es toda la data que está generando el propio incidente. Entonces, por eso es que aquí es en donde tenemos que actuar ya en minutos para poder contener y tratar de erradicar la amenaza que está tratando de ingresar a nuestra infraestructura. ¿Qué sucede? Desgraciadamente ocurre el incidente y entonces tenemos que empezar a responder, ¿no? Entonces, si lo vemos, ahora va a ser al revés. Tenemos que dar una respuesta de forma inmediata, en minutos, para poder hacer la clasificación, la identificación, la contención pues de una amenaza, de un incidente que ya está ocurriendo en la infraestructura, ¿no? Entonces, para eso tenemos los servicios de respuesta. Todo el equipo de analistas, el equipo de pentesters, el equipo de forenses, los peritos informáticos, todo el equipo completo se volca hacia con el usuario, hacia con el cliente, con el objetivo de ¿qué? De poder identificar, clasificar y contener el incidente que ya está ocurriendo y que ya fue declarado unos minutos antes. Y conforme nos vamos alejando del incidente, pues ya van siendo temas de coordinación ya durante más tiempo, ¿no? Entonces, quienes hayan ya a lo mejor vivido un incidente de ransomware, no me dejarán mentir, prácticamente la parte ya de remediación, la orquestación, tener toda la información, empezar a orquestar el equipo de comunicación de la empresa para dar una postura hacia el público, hacia los clientes, todo eso lleva realmente un tiempo importante para poder realizar y poder llevar a cabo, ¿vale? Pero entonces, este es el objetivo de lo que es un MDR. Todo esto está alineado ¿a qué? A la línea que está hasta acá abajo, en donde estamos hablando reconocimiento, preparación, entrega, exploit, instalación, comando y control y objetivos de acción. Todo esto está alineado a lo que viene siendo el Cyber Kill Chain, ¿vale? Entonces, prácticamente con eso podemos identificar en tiempo real en qué fase de un ataque o de un incidente algún atacante está actuando en nuestra contra, ¿vale? La diferencia, lo que ya hablábamos hace un rato, los MSCPs se centran en la prevención, normalmente es administración de firewalls, de proxies, de sistemas de prevención de intrusiones, ¿no? Y el MDR está más impulsado en temas relacionados de inteligencia con los datos y los seres humanos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de inteligencia artificial, machine learning, y con cómo todos estos comportamientos y este tipo de analítica de datos nos va a ayudar a poder determinar y a descartar falsos positivos también, que es muy importante. Los MSSPs, pues más bien carecen de este tipo de inteligencia artificial, por eso es que la parte de la respuesta del MSSP, pues normalmente termina siendo en días o semanas ante algún tipo de incidente, mientras que en la parte de MDR, gracias a la parte de inteligencia artificial, la respuesta es en minutos, ¿no? Entonces es muy, muy inmediato la parte de notificación y alertamiento de actividad sospechosa. Normalmente el MDR funciona a las 24 horas del día, al igual que el MSCP, pero en muchos de los casos el MSCP tiene algunos servicios limitados, ¿no? Entonces lo mismo sucede en la parte del MDR. Toda la información que llega a recabar la solución de MDR prácticamente es para poder hacer y ayudar a toma de decisiones y como una herramienta de análisis forense, porque se tiene toda la trazabilidad, toda la línea de tiempo de cuándo inició, desde cuándo se identificó la amenaza, en qué momento se convirtió en incidente, qué afectó, qué vulneró,
cómo lo explotó y cómo fue que sucedió todo el punto, el punto a punto, ¿vale? Bien, la parte de los servicios. Ya les platiqué un poquitito acerca de cómo están. La parte de anticipación de amenazas, cacería de amenazas, monitoreo, respuesta, remediación y orquestación. Hoy en día la remediación nadie la hace, nadie les vende una mitigación o una remediación. Nosotros hacemos remediación y mitigación de dos tipos de vulnerabilidades, vamos a decirlo así. Vulnerabilidad a nivel de infraestructura o malas configuraciones y a nivel de mitigación de takedowns. Si nosotros identificamos, por ejemplo, un portal de phishing que está suplantando a la marca de mi cliente, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para solicitar una bajada de ese sitio y de esa manera poder eliminar ese riesgo y esa amenaza. ¿Vale? A nivel de orquestación, lo único que hacemos es, contamos con un SOAR. El SOAR es un sistema que nos va a ayudar precisamente a integrar todo lo que estamos viendo desde la anticipación hasta la remediación y tenerla centralizada en un punto único. ¿De qué forma sirve o para qué sirve este tipo de correlación de eventos? Para poder tomar decisiones en el momento indicado, ¿vale? Entonces, la orquestación viene siendo un servicio de inteligencia de todo lo que está sucediendo en tu infraestructura, tanto adentro como afuera de la organización. Ya les había comentado que está todo alineado al Cyber Kill Chain y pues bueno, ya no me voy a detener más en esto. ¿Cómo operamos? El proceso operativo del MDR SOC es básicamente el monitoreo de disponibilidad. Empezamos con inteligencia de amenazas, pasamos con todo lo que es el monitoreo y disponibilidad de desempeño de la infraestructura que estemos monitoreando o que estemos observando, eventos de seguridad y actividad sospechosa, pasamos al monitoreo proactivo, pasamos a la parte de equipo de respuesta a incidentes. Cuando identificamos ese tipo de actividad sospechosa, entonces empezamos a notificar y empezamos a dar todo ese seguimiento de la actividad, ¿no? Pasamos a la administración de plataformas de seguridad. No nada más podríamos estar monitoreando. Gracias a que tenemos nuestros agentes o nuestros analistas de seguridad, están certificados multivendor, pues tenemos la capacidad de poder administrar o de poder gestionar diferentes plataformas de ciberseguridad. Hablemos de firewalls, de IPS, IDS, de WAFs, de firewalls de bases de datos, de soluciones EDRs, XDRs, MDRs. O sea, conocemos bastantes tecnologías y de esa manera nosotros podemos ayudar a gestionar todas las cajas que los clientes tal vez no tengan la especialidad o no tengan la experiencia en la administración. ¿Vale? Gestión del servicio, siempre estamos buscando la mejora continua, siempre estamos tratando de entregar todos los servicios con la calidad que se merece el cliente en los tiempos y formas. Por eso es que manejamos la parte de la gestión. La mesa de ayuda, contamos con diferentes mecanismos de notificación, vía telefónica, vía correo electrónico, vía SMS, vía WhatsApp, vía el propio sistema de ticketing de la mesa de ayuda, y de esa manera es como nosotros podemos atender los requerimientos de los clientes. La parte de correlación y análisis es prácticamente el motor central de donde aterriza toda la ingesta de telemetría de toda la infraestructura, que ahorita les voy a platicar en la siguiente slide. La parte de la correlación de análisis es en donde vamos a estar viendo qué es lo que sucede en el firewall 1, en el firewall 2, en el IPS 1, en el IPS 2, qué pasa en el Active Directory, qué pasa con la identidad, qué pasa con este syslog en particular de una aplicación, cómo lo estamos viendo desde el antivirus. Toda esa información la recopilamos, la almacenamos, la normalizamos y le agregamos inteligencia para que nos ayude precisamente a poder detectar comportamientos anómalos y poder reportarlos hacia el cliente. Toda la administración de bitácoras y logs, que es prácticamente el almacenamiento en frío, en caliente o archivado, ¿no? Para poder tener grandes cantidades de datos y cuando se necesite algo, alguna investigación, algún forense o algún tipo de evidencia, podamos tener acceso a todo ese data. Protección integral, ciberpatrullaje, lo que les hablaba, el servicio de ciberinteligencia. Nos convertimos literalmente en la CIA o en el FBI de la organización. El objetivo es vigilar y mantener un constante monitoreo de la organización desde el punto de vista de que no hagan un mal uso de la marca, de que no traten de suplantarla, de que no traten de engañar a los clientes de nuestro cliente, ¿vale? El objetivo será minimizar en todo momento la superficie de ataque
que pueda tener nuestro cliente, ¿vale? Entonces, la superficie de ataque será toda la infraestructura que está expuesta a Internet, la que no está expuesta a Internet, lo que hablan en redes sociales, cómo se comportan los dueños de la organización, cuáles son los VIPs, todo ese tipo de comportamiento lo hacemos desde la parte de ciberpatrullaje y de ciberinteligencia, ¿vale? ¿Para qué? Para llegar nuevamente al inicio del ciclo, ¿no? Identificamos que prácticamente esa inteligencia a nivel de las amenazas nos va a dar todo lo que ya se desarrolla en todo el ciclo completo del proceso operativo del SOC. Todo esto alineado, ¿vale? A las mejores prácticas, en este caso a los estándares internacionales de ISO 27001, 2013, ISO 20000, ISO 22301, que tiene que ver con seguridad de la información, tiene que ver con gestión de los servicios de TI y tiene que ver con la parte de BCP, o sea, continuidad del negocio y recuperación ante desastres, ¿vale? Igual por allí, así es como estamos operando desde el SOC, ¿vale? El proceso operativo, desde el punto de vista de cómo funcionan, pues tenemos diferentes fuentes de datos. Vamos a comentar por aquí una fuente de datos será cualquier tipo de dispositivo que genera un syslog, ¿no? O una bitácora. En la bitácora o el syslog, la información que viene es algún tipo de actividad que pueda pasar. Hay dos tipos de syslog. El primero, a nivel de facility, quiere decir, y de performance, que quiere decir qué es lo que está sucediendo con la caja, el nivel de proceso, el nivel de temperatura, el nivel de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y hay otro syslog que tiene que ver precisamente con el comportamiento de la usabilidad de la caja. Si lo separamos a nivel de contexto y by the book, por así decirlo, es la parte de safety y de security. Safety será cómo está operando bajo los reglamentos o los lineamientos de salvaguardar la integridad de la caja, ¿no? De la funcionalidad. Y el security es de cómo se está utilizando y cómo vamos nosotros a garantizar la seguridad de lo que ocurre dentro de la caja, ¿vale? Entonces, dependerá el tipo de syslog que nosotros vamos a recoger. Normalmente el que nosotros buscamos es el de seguridad, el que nos da la información de quién se conecta a la caja, de quién hizo cierta actividad, cuándo la hizo, cómo la hizo, desde dónde la hizo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos diferentes fuentes que pueden ser desktops, pueden ser tablets, teléfonos, laptops, equipos de comunicaciones, almacenamiento, bases de datos, todo lo que está en la nube. Todo eso nosotros lo vamos a integrar hacia nuestro colector de logs, que es donde se almacena toda la información y es en donde ya aplicamos las primeras capas de Machine Learning. Empezamos a identificar ya patrones, juntamos toda la información, correlaciono lo que me mandó el primer equipo junto con lo que tengo a nivel de firewall y determino que existe alguna actividad sospechosa. Se genera una alerta. La alerta nos va a generar un custom, un runbook o un playbook. Tal vez han escuchado el tema de playbook en algún momento. Un playbook viene siendo la receta de cocina. ¿Qué voy a hacer si mi CIEM o si mi tecnología de analítica avanzada me dice que encontró un intento de inicio de sesión fallida durante tantos minutos, durante tantos segundos dentro del mismo usuario, ¿no? Por ejemplo. Entonces será, ok, notifica a fulanito A, ejecuta el proceso tal, bloquea la cuenta, manda un correo, fórzale el cambio de contraseña al usuario, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que viene aquí en la parte de los playbooks. Eso lo ejecuta nuestro analista, quien está observando todo el tráfico en tiempo real y entonces emite un alertamiento o una notificación que empieza a entrar dentro del sistema de escalado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El nivel 1 lo que hace es recibirá la alerta, ejecutará los primeros procedimientos de respuesta y clasificación. Si el primer nivel tiene la capacidad y el conocimiento y experiencia de poder atenderlo, lo atenderá y cerrará el ticket. En el caso de que no, que tenga que escalar a nivel 2, pues entonces ya serán todos los expertos en ciberanalistas, investigación, respuesta e inteligencia de amenazas. Si el nivel 2 no tiene la capacidad de poder atenderlo, subirá al nivel 3, ¿no? Que ya son los especialistas del sistema, a nivel de redes, de endpoint, de soluciones, de nube, y que pues ya están muy habituados a atender este tipo de escalamientos de tickets y de operaciones. ¿Vale? Así es como opera un SOC, así es como opera nuestro MDR SOC, así es como nosotros atendemos a todos los clientes y es como vamos empezando, ¿vale? ¿Cómo nos conectamos? Tenemos dos formas de hacerlo. A nivel de una solución on cloud,
famoso conocido como el Cloud App Security, ¿no? Y tenemos las capacidades y toda la experiencia de administrar este tipo de servicio administrado para nube, ¿vale? Así es como nos conectamos, vía el CASB, ¿no? Vamos a decirlo así, que es el nombre, agnóstico para este tipo de soluciones, y desde ahí nosotros estamos haciendo todo el monitoreo de qué es lo que ocurre a nivel de aplicaciones de nube, qué es lo que pasa a nivel de las APIs, qué es lo que pasa a nivel de tráfico a nivel de toda la organización, usuarios, dispositivos, etcétera, etcétera, firewalls, proxies, y nosotros estamos observando pues todo ese comportamiento y ese movimiento de bytes entre cada una de las entidades que participan de la red, ¿vale? Tenemos el otro esquema que es la parte de on-premise. Es aquí donde nosotros colocamos internamente en la infraestructura el colector de datos, en donde conectamos todos los elementos que estén conectados a la red, ya sea la parte de hosting providers, o si es que tenemos algún data center con un tercero, todo lo que es las branch offices, que son las oficinas descentralizadas del corporativo principal, y todo lo que está en el corporativo, ¿no? El objetivo que es monitorear todo lo que esté sucediendo dentro de la infraestructura a través de los dispositivos de comunicaciones y de seguridad que puedan tener implementados. ¿Vale? Yo sé que es un buen de información. De todas maneras, ahorita vamos a aperturar los micrófonos para preguntas y respuestas. En conclusiones, pues desde mis 15, 10 y tantos años que tengo de experiencia, he tenido la fortuna de trabajar en diferentes organizaciones de ciberseguridad que tienen SOC. En el caso de los MSSPs, me tocó vivir pues la transformación de tener un montón de pantallas y estar viendo un montón de consolas al mismo tiempo a pasar a un solo punto de monitoreo que eran los correlacionadores, ¿no? Entonces me tocó poder implementar e integrar un montón de fuentes de este tipo de tecnología, y hoy en día como ese correlacionador ya le agregaron las capas de Machine Learning y de Deep Learning, y cómo es que empiezan con algoritmos matemáticos y numéricos a poder identificar cómo está ocurriendo la seguridad dentro de las infraestructuras. ¿Vale? Entonces, en conclusión, el MDR será la nueva generación de servicios administrados de SOC. El MSSP seguirá siendo los servicios administrados de SOC de vieja escuela, pues dependerá mucho también de cuál sea el alcance y los requerimientos de las organizaciones y de nuestros clientes que necesitan tener el servicio. Es también bien importante mencionarles que no cualquier organización, por decir cualquiera, que tenga el mismo nivel de madurez para poder entregar uno u otro tipo de servicio. Eso también es muy importante que lo tengan en contexto, porque si queremos entregar un servicio de MDR y únicamente tenemos un antivirus, va a ser muy difícil poder dotarle de una analítica de comportamiento de usuarios o de una analítica de comportamiento de usuarios y entidades. A que si nuestra infraestructura de nuestro cliente ve pues tiene un firewall perimetral, tiene IPS, tiene EDRs, tiene un Active Directory, que tiene más elementos y que está más, vamos a decirlo así, más armado o más desarrollada su estrategia de ciberseguridad a nivel de controles. A él sí que podríamos dotarle de un servicio de MDR más completo para poder entregar pues, los diferentes alcances que ya ahora mismo les acabo de mencionar. ¿Vale? Entonces, Marta, no sé si quieres que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Sí tenemos por aquí una pregunta de Javier Guadarrama. Nos pregunta que si se puede realizar en plataformas de Google, que si se toma el control total o es compartido con el administrador. Ya, ok. Si lo llevamos a nivel de Google o de Microsoft, vamos a hablar, por ejemplo, a nivel de Google. Hay un punto muy, muy cierto y muy real. La parte de los proveedores de nube no se van a comer el riesgo 100% ellos solitos, ¿no? Entonces existe el famoso riesgo compartido o la responsabilidad compartida. Dependerá mucho con qué tecnología. Vamos a hablar, por ejemplo, si fuera, y deben funcionar muy parecidos, ¿no? Dependerá mucho el nivel de adquisición o el nivel de contratación del servicio. Ya saben, ¿no? Tenemos PaaS, SaaS y ¿cuál era el otro? El IaaS, ¿no? Infrastructure,
platform y software, ¿no? Como servicio. Dependerá el nivel de contratación, es como va a ir incrementando o decrementando la parte de la responsabilidad, tanto en el proveedor como en el cliente. Pero lo que sí es muy claro y que sí quiero que también se queden con esa idea, es que siempre, 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 siempre tenemos que desconfiar de todo. O sea, no tenemos que creernos que Google nos diga, yo ya estoy 100% seguro, ¿no? O toda mi configuración ya está segura, tú ya nada más monta tus datos y tú vas a estar seguro. No, no, no. Lo mismo pasa por la parte de Microsoft. Microsoft te dice, oye, yo ya tengo tantos controles implementados en mis nubes, ¿no? En mis data centers, pero lo que tú llegues a subir, tú tienes que darles todavía tu nivel de control. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los proveedores en este nivel desconocen qué tipo de dato vas a tú a manejar, vas a tú a almacenar, a procesar y a transmitir. Y si ese dato, pues le toca ser regulado o protegido por alguna ley. Llámese la Ley Federal de Protección de Datos, llámese la GDPR, la que ustedes manden y gusten que podamos platicar ahorita, ¿no? Entonces, dependerá, por eso es que ese riesgo compartido o esa responsabilidad compartida con el cliente es así, ¿no? Porque quien es el dueño de la información somos nosotros como clientes. Ellos como proveedores se encargan de habilitar todo el nivel o el nivel de control en la parte de data center y ya nosotros nos encargamos de definir qué tipo de información vamos a manejar y qué tipo de protección le vamos a dar, ¿vale? No sé si con eso haya contestado más o menos la preguntita. Gracias. También nos pregunta Javier si el SOC funciona solo como puente o todo pasa, digamos, por ahí para estarse monitoreando. Dependerá mucho la fuente de datos que vayamos a estar monitoreando. Imagínate que si agarramos el firewall y de repente tenemos el concentrador de VPNs, ¿no? Entonces, a ese nivel vamos a ver todo el tráfico que entra y sale tanto de Internet como de la red interna y todo lo que pasa a nivel de VPNs. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de nube? Pues necesitamos tener una patita dentro de la nube que también nos dé esa visibilidad. Por eso es la parte del CASB, ¿no? Por ejemplo. De esa manera podemos estarnos enterando de todo lo que pasa el tráfico. ¿Qué pasa si de repente en la infraestructura yo tengo otro modem infinitum o yo tengo otro firewallcito por allí que no le había comentado yo a nadie? Pues eso no me voy a enterar hasta que empiece yo a seguir las rutas. Algo que sí sé yo muy bien es que siempre va a haber una ruta o siempre va a existir una ruta para poder tratar de buscar un mejor brinco, un mejor salto hacia el Internet, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de una red interna, muchos creemos a veces que cambiándole la puerta de enlace ya no va a salir a navegar nunca más por esa puerta de enlace, ¿no? Sin embargo, tiene la capacidad las máquinas de poder identificar esas autómatas, ¿no? A nivel de reglas de ruteo y puede llegar a salir por otro lado. Entonces, en algún punto vamos a poder observar ese tipo de tráfico que si no está saliendo por el gateway principal, pero sí está saliendo por otro gateway. Entonces, lo que nosotros vamos a poder empezar a preguntarle al cliente es, oye, ¿y este IP qué onda, no? O sea, este gateway, ¿por qué está dejando salir este tráfico? ¿Por qué este sí está permitido? Acá sí lo veo bloqueado este puerto, acá no. Entonces, es ahí como nosotros podremos empezar a descubrir otro tipo de comunicación u otro tipo de dispositivos que están permitiendo la comunicación hacia afuera, ¿no? Entonces, pero sí, todo va a depender mucho de qué tipo de fuente es el que estamos observando. Ok. Al parecer, sí son todas las preguntas. Te agradezco mucho, Antonio, y ahora le dejamos el micrófono a nuestro director comercial, José Luis Aguilar. Correcto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Antonio, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Buenos días a todos. Bueno, este es un servicio que nosotros estamos integrando ya desde el año pasado a nuestros clientes. Entonces, me gustaría que ustedes como clientes dentro de nuestro ecosistema que ya está generado y de aquellos prospectos o interesados en el mismo, conocieran más de lo que podemos ofrecer. Digo, ahorita Antonio nos ayudó muchísimo a dar un panorama general de lo que hace el SOC en términos muy generales, pero definitivamente es un servicio que ustedes pueden contratar de acuerdo a las necesidades de cada uno en su negocio. Ahorita me preguntaban de manera directa si hacíamos, por ejemplo, un tema de servicio de análisis de vulnerabilidades.
Digo, naturalmente está dentro del portafolio y es algo que tal vez ustedes como clientes no sepan que también son parte de los servicios que ofrecemos. SOC es uno de ellos, de los cuales a mí me gustaría que lo consideren dentro de sus opciones. La verdad es que podemos acercarnos mucho a lo que ustedes están solicitando en materia de necesidades. Si ustedes tienen una necesidad muy específica, como la que Javier por aquí nos estaba compartiendo, pues con mucho gusto podemos acercarnos, ver el cómo sí poderles ofrecer este tipo de servicios. Este servicio ya está disponible, insisto, prácticamente desde el año pasado. Hemos tenido ya acercamiento con diferentes empresas que están interesadas en el mismo y por lo cual naturalmente hacemos la invitación a que ustedes nos den esa oportunidad de acercamiento para que vean el tipo de servicio que tenemos. Tenemos más de 16 años en el mercado enfocados en el tema de ciberseguridad. Ese es un servicio que obviamente se anexó el año pasado con el objetivo de complementar nuestro portafolio. Por aquí le voy a pedir al equipo Vintec que deje sus datos para que si necesitan en un momento dado contactarnos, con mucho gusto estamos aquí a la espera de poderles contestar las preguntas o cualquier inquietud que tengan. Y bueno, pues como siempre agradecer el tiempo que se han tomado para el día de hoy escuchar este tipo de información. Si hay algo adicional que quisieran revisar, pues con mucho gusto estamos aquí al pendiente. Y me da mucha felicidad de poder compartir a ustedes este anuncio, el cual, pues la verdad que para nosotros es muy importante poder complementar nuestro portafolio. Agradezco nuevamente a todos su tiempo y no sé si por ahí hay algo pendiente, Marta, Antonio, sobre alguna información que desean compartir adicional a lo que acabamos de comentar. Gracias, pues no, justamente nada más agradecerle su presencia y estamos en contacto, ya sea por LinkedIn o ya sea por este medio de correo. Con muchísimo gusto podríamos analizar cada uno de los casos haciendo una propuesta a medida. Muchas gracias. Gracias a todos, les agradecemos mucho. Gracias, que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.